Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad, esa realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Como siempre, empecemos con las portadas y esto da cuenta de la realidad en Bolivia. Ahora el pueblo titula: débil convocatoria nacional de Calvo, se impone el pedido de justicia. Esto es a propósito de que la ciudadanía no solamente que respalda la sanción, la investigación, el procesamiento y el castigo al señor Fernando Camacho, sino que también rechaza el nivel de violencia con el que han actuado sus seguidores. Me refiero a los seguidores del señor Fernando Camacho por supuesto, en Santa Cruz. Reducidos grupos salieron en defensa del gobernador, pero la población se articuló y marchó exigiendo 30 años de prisión. Esto es lo que se plantea en este momento en Bolivia a propósito de las protestas que se han desatado, por supuesto con tinte desestabilizador y sobre todo porque el señor Fernando Camacho tiene un proceso en su contra por ser parte del aparato golpista que dio este golpe de Estado, por supuesto, en noviembre del año 2019. La Fiscalía del Perú también desde acá dispone iniciar investigación preliminar contra Boluarte por muertes en la represión. Eso lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de Perú. Está ahí, en el diario El Comercio de Lima. Se implantan 3 días de toque de queda en Puno para frenar la violencia. Insisto, El Comercio, La República y las cadenas de televisión limeñas, peruanas en general, por supuesto, son corresponsables de toda esta situación porque fueron los que estimularon, asusaron y además estimularon el golpe de Estado contra Pedro Castillo. ¿Qué dice la información? El gobierno estableció la inmovilización social obligatoria de 8 de la noche a 4 de la mañana. Los centros de salud están llenos de heridos y cientos de ciudadanos velan las 17 personas que murieron el lunes. Las personas se murieron el lunes, es decir, murieron por alguna causa que no quedaría explicar. Fueron asesinadas. Señores del comercio, pongamos los nombres y apellidos concretos y correctos sobre las realidades. Las personas no se murieron nomás el lunes. Las 17 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden el lunes. La Fiscalía de la Nación abrió una indagación preliminar a la presidenta Dina Boluarte y a varios ministros del gabinete por genocidio, homicidio y lesiones graves debido a los 40 fallecidos desde diciembre. Ahí está, fueron genocidas estos señores, por lo tanto no es que se murieron nada más. Y por otro lado también hablan de convulsión social, continúa sin operar el aeropuerto de Juliaca. Y en la parte inferior se menciona: turba en Juliaca, dispara y mata a un policía quemándolo vivo en su patrullero. De los disparos no se oyó, de los incendios de vehículos, no solo uno, también se oyó y efectivamente se debe rechazar este tipo de cosas. Pero comparado con lo demás, obviamente no hay modo de justificar ni lo uno ni lo otro. Es decir, aquí hay una situación muy grave. Y lo de abajo, miren lo que dice: el Congreso otorga voto de confianza al gabinete Otárola. Otárola es el premier de la República del Perú. El Congreso le da un voto de confianza a los represores que la Fiscalía investiga por genocidio, homicidio y lesiones graves. Esa es la realidad del Congreso y por lo tanto efectivamente ahí esto no tendrá un fin de lo mejor, tomando en cuenta la situación que se vive este momento en el Perú. Pero bueno, no se olvide, esta noche en Clave Política hablaremos del tema para reflexionar lo que ocurre en esta crisis ya de varias semanas en Perú. Pasamos también a las últimas noticias de Caracas, que destaca la fotografía que la ven ahí, a propósito del repudio que hay contra el Congreso, de lo que mencionaba hace un momento. El titular principal de Últimas Noticias dice: protestas en Perú dejan 18 muertos. El gobierno de Puno declaró 3 días de duelo por la masacre en la ciudad de Juliaca. Y por la masacre, los del Congreso tendrán su respuesta porque, por supuesto, hay mucho que hablar del tema. Los diputados sostienen pancartas mientras les gritan asesino al primer ministro del Perú, Alberto Otárola, mientras él y su gabinete enfrentan un voto de confianza en el Congreso del Perú en medio de la escalada de violencia en el sur del país por protestas antigubernamentales. Ahí está la fotografía: asesino fuera, le dijeron al premier de la República del Perú.
Y hay otras informaciones, por supuesto, desde Caracas. 5 bloques de leyes debatirá la Asamblea Nacional en el 2023. Proyectos de leyes de economía, poder popular, servicios públicos y convivencia ciudadana, revolución judicial y desarrollo social y humano serán tramitados por la Asamblea. Lo que podemos ver en la parte inferior, el presidente Nicolás Maduro recibió ayer las cartas credenciales de los embajadores de Mali. No se aprecia bien, bueno, no voy a mencionar porque no se aprecia bien los nombres de los países que presentaron a sus embajadores ante el presidente Nicolás Maduro. Pasemos a Brasil, las secuelas de lo ocurrido el domingo pasado. Ahí están las fotografías de los que intentaron dar un golpe de Estado y estimulando a los militares. Fotografías por todo lado, hay huellas, hay identificaciones de fotografías de rostros, de demás. Dice que además se ha identificado a 88 extremistas que invadieron los predios en Brasilia. Sus mensajes muestran un intento golpista, que el intento golpista fue planificado y organizado. Obviamente esto es así, no hay duda de aquello, y aquí están. La justicia tendrá que tomar nota de estos rostros, de estos nombres. Incluso ayer nuestro corresponsal Nacho Lemus decía que las huellas digitales que dejaron en las instalaciones de las entidades que asaltaron dan también otra pista para identificar a los responsables de estos ataques, no solamente a unos edificios, sino a la misma democracia, como lo destaca el diario El Estado de Sao Paulo. Ahí lo tienen. Y aquí el diario Hoy de La Plata, obviamente plantea esto que está clarísimo. Jair Bolsonaro y Mauricio Macri no son tan distintos. Luego del brutal ataque de los bolsonaristas contra el gobierno democrático de Lula, la vicepresidenta colombiana Francia Márquez denunció un intento de atentado contra su vida en un nuevo episodio que alerta sobre el avance de la violencia en América Latina. La derecha de nuestro país, por su parte, también ha demostrado su deseo de gobernar a costa del incumplimiento de la ley, aplicando amenazas, persecución política y judicial. Se refiere a Argentina. Y esto de Francia Márquez obviamente se ha divulgado ampliamente en distintos espacios informativos y tendrá que investigarse a cabalidad. Y hay alguna noticia muy importante: la película Argentina 1985 ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera, uno de los reconocimientos más importantes que tiene el cine. Obviamente es el Globo de Oro, y en este caso la película Argentina 1985, que el año pasado tuvo récord también de visitas en las salas de cine, está premiada. Y el diario Tiempo de Bogotá destaca lo que ha significado ya un invierno crudo, no solamente en la zona andina de Colombia, sino también en la de Ecuador, que también afronta una temporada invernal muy dura. En los primeros 10 días del año, lluvias dañan 32 vías y 4 puentes. El presidente Gustavo Petro promete tierras para las familias que perdieron sus casas en Cauca. Y ahí se aprecia el rescate de los damnificados por parte de las Fuerzas Armadas y de Rescate de Colombia. Esto está ocurriendo ahí. Pero también acá esta situación. La Corte ordena no ponerle más trabas a la temporada taurina de la capital. Un debate grande, duro que hay en Colombia a propósito de este evento que los animalistas destacan como un atentado contra la dignidad de los animales, en este caso de los toros, que son prácticamente ya parecerían un asunto del pasado, pero que se insiste en esa práctica criminal. Pasemos del Universo del Ecuador, diario guayaquileño. Si ustedes buscan dónde está la noticia del escándalo supremo mayor que hay en el Ecuador alrededor de la trama de corrupción que mancha, que vincula al cuñado del presidente de la República, pues no es fácil encontrarla. Pero aquí, muy bajito, casi como desapercibida, Carrera, es decir, el cuñado del señor Guillermo Lasso, rechaza la denuncia en su contra. Pero lo que no hicieron los señores del Universo y tantos medios de comunicación que acompañan la política del señor Guillermo Lasso es decir en qué consiste la denuncia. Es decir, además el señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, respondió al medio digital La Posta para rechazar lo que califica una inaudita acusación. Pero además le pide que dejen de proferir las denuncias o de divulgar las denuncias. Ellos hablan en otro lenguaje. Además amenazan con sanciones y persecución judicial. Mientras tanto, el Universo se ha callado sobre este tema y el titular principal sí da cuenta de algo.
Guillermo Lasso arma una comisión para cambiar el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Es decir, lo que ya los propios actores de este tema están planteando es una serie de acciones que podrían privatizar la Seguridad Social. Además, la comisión que formó para esto está integrada por los neoliberales que siempre han estado en contra de la existencia de la seguridad social pública y quieren privatizarla. Y no están en la comisión ni representantes de los afiliados al Seguro Social, ni tampoco los representantes de los trabajadores que en el directorio sí forman parte, pero que evidentemente no serán tomados en cuenta para esto. ¿Qué dice la información? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregará toda la información necesaria a la comisión para que elabore un informe y luego la propuesta de reforma legal para enviar a la Asamblea. Seguramente este proyecto de ley será rechazado en la Asamblea porque efectivamente esto no tiene ni pies ni cabeza. El propósito de los neoliberales en el Ecuador, particularmente desde la constituyente de 1998, fue privatizar el seguro social, o al menos crear lo que existe en Chile, las llamadas AFP, con las consecuencias que ya sabemos. Milenio de México destaca la fotografía de los mandatarios estadounidenses, mexicano y de Canadá que se reunieron, obviamente como un encuentro de orden regional, según los análisis que se han hecho hasta el momento, como muy importante. Somos más fuertes que la Unión Europea como socios y amigos, destaca el titular del Milenio a propósito de esta reunión. Trudeau, que es el primer mandatario de Canadá, destaca el monto del Producto Interno Bruto de Norteamérica. Andrés Manuel López Obrador agradece a Joe Biden que no haya levantado un metro de muro y el jefe de la Casa Blanca saluda que México reciba a migrantes expulsados. Una importante reunión a los tiempos que se puede ver, una reunión de esta dimensión y de este nivel entre los mandatarios de lo que se conoce como Norteamérica. No solamente es Estados Unidos, no solamente es México y no solamente es Canadá. Todas esas tres naciones que, como se destaca ahí, son más fuertes que la Unión Europea como socios y amigos. Esta es una declaración muy importante en tiempos de geopolítica crítica. Pasemos a los portales informativos. Telesur, en su portal informativo, destaca lo que ya habíamos visto en la portada también de otros diarios. Congreso del Perú respalda al gabinete represivo de Boluarte y concede voto de confianza. En la sesión, la fracción parlamentaria de la izquierda mantuvo su rechazo al gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte, responsable hasta ahora de la masacre de más de 40 personas en Perú durante las protestas. Costado derecho, más información. Piden congelar las cuentas del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero bueno, es un pedido que habría que desarrollar en base a un proceso que llegue a esa conclusión. Y el presidente venezolano, como ya mencionábamos en la portada de Últimas Noticias, recibe las cartas credenciales de varios embajadores. Y las inundaciones causan al menos 14 muertes en California, Estados Unidos. RT Rusia Today destaca la Fiscalía del Perú dispone iniciar investigación preliminar contra Boluarte por presuntos delitos de genocidio. Y bueno, aquí hay más información a propósito de lo que ocurre, pero no vemos lo que se destacaba, por ejemplo, no, así está acá. Aquí está López Obrador, Biden y Trudeau comparten acuerdos de la cumbre de América del Norte. Aquí está la información. Hagamos la pausa, enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Una invitación al encuentro.
con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Vamos hacia lo del Perú. El Congreso de ese país otorgó este martes el voto de confianza al gabinete presidido por Alberto Otárola y dio un espaldarazo a la postura represiva que suma al menos 47 personas asesinadas desde la destitución de Pedro Castillo. El Parlamento respaldó la confianza al gabinete por 73 votos a favor, 43 votos en contra y 6 abstenciones. La totalidad de los bloques de derecha, encabezados por la fujimorista Fuerza Popular, votaron a favor de la confianza al gabinete de Otárola, a diferencia de la izquierda que mantuvo su rechazo al gobierno de la señora Boluarte. Además, el pueblo peruano continúa movilizado y realiza una vigilia en varias regiones en rechazo a la masacre registrada en el departamento de Puno. Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Las protestas que llegaron a su 7º día se llevaron a cabo con mayor fuerza en la zona sur de este país. La movilización de este martes buscó repudiar el asesinato de unas 18 personas que se originó como resultado de las acciones represivas de las fuerzas de seguridad y de las policiales en este departamento, en el de Puno. Al mismo tiempo, la Fiscalía del Perú dispuso el martes iniciar una investigación preliminar contra Boluarte por presuntos delitos de genocidio. Al mismo tiempo, los miembros de su gabinete, como el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, también serán investigados. Además, el órgano dispuso el inicio de una investigación contra Pedro Angulo como expresidente del Consejo de Ministros y César Cervantes como exministro del Interior. Nos vamos hasta Brasilia. Ya se avanza en la reconstrucción de los predios damnificados por la invasión de bolsonaristas del domingo último, mientras las fuerzas del orden se despliegan por la ciudad con la confirmación de la intervención federal sobre la seguridad pública. Veamos. El campamento bolsonarista frente al cuartel militar de Brasilia fue desmontado por completo. De los 1.200 acampados detenidos, 500 fueron enviados a cárceles y 599 fueron liberados por cuestiones humanitarias, pero están bajo proceso. También fue detenido Fabio Augusto, el comandante de la Policía Militar de Brasilia durante el operativo del domingo, y el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, también ordenó la prisión de Anderson Torres, quien hasta el domingo era secretario de Seguridad Pública en Brasilia. Lo que existió claramente desde el punto de vista institucional fue una negligencia inadmisible por parte del gobierno del Distrito Federal, sobre todo de sus agentes de seguridad. No en vano, el abogado general del gobierno, el 8 de enero, solicitó la prisión preventiva del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que ni estaba en Brasil. La reconstrucción de la economía prometida por Lula tuvo que ser antecedida por la reconstrucción de la democracia. En el Palacio del Planalto fueron damnificadas valiosas obras de arte.
El Ministerio de Cultura creará un memorial sobre el episodio. Vamos a usar todas las posibilidades que sean posibles a partir del momento en que tengamos una dimensión de cuál es el costo de todo eso. Para la reforma de los palacios, de las obras de arte, realmente es una falta de sensibilidad muy grande. Aún peor está el predio de la Corte Suprema, donde fueron destruidas estatuas, máquinas, salas, vidrios y paredes. El ministro de la Corte Suprema, Gilmar Méndez, lloró al recorrer el espacio. ¿Cómo llegamos a este punto? Tenemos que hacer de todo para que esto nunca más se repita. El Senado brasileño aprobó el decreto de intervención federal sobre la seguridad pública de Brasilia. El Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público pidieron que sean bloqueadas las cuentas de Jair Bolsonaro, Anderson Torres y Fabio Augusto para pagar gastos por los daños en los edificios. Ignacio Lemus para Telesur. Y en Ecuador avanza el proceso electoral para las seccionales en medio de múltiples crisis y graves denuncias de presuntas estructuras de corrupción encabezadas por el cuñado del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Veamos. En Ecuador, el proceso electoral continúa su curso. Audio, a propósito de esto, evidentemente hay un ambiente electoral en el Ecuador, en Quito, en las capitales de provincias fundamentalmente, pero todo esto ocurre además en medio de un escándalo que los medios de comunicación han tratado de atenuar, invisibilizar o al menos silenciar para que no se exprese la indignación en la ciudadanía a propósito de un escándalo mayor. A propósito también, en medio de todo esto ocurre esto. Veamos lo que he puesto en mi cuenta de Twitter el día de hoy. El abogado al que denominan el gran padrino, es decir, el cuñado de Guillermo Lasso Mendoza, forma parte de la comisión que prepara la privatización del Seguro Social del Ecuador. El señor Eduardo Carmiñani es quien amenaza además con retaliaciones al periodista Anderson Boscan si sigue revelando la estructura criminal en el sector eléctrico del Ecuador. La nota dice efectivamente lo que mencionábamos hace unos momentos a propósito del titular del diario El Universo. Lasso creó comisión que prepara un proyecto legal para el sistema de pensiones. ¿Quién preside la comisión? El señor Augusto de la Torre, uno de los personajes de la era de la dolarización y de la época nefasta del gobierno del señor Yamil Maguad, del que formó parte también Guillermo Lasso Mendoza. Esta comisión, según ellos, interdisciplinaria, bonito nombre para decir lo mismo, que elaborará un informe y una propuesta. Esto es lo que está planteándose ahí a propósito de lo ocurrido. Pero además hay otra situación. Pasemos a propósito del Ecuador. Obviamente hay una situación grave, lamentable con el clima en el Ecuador, pero también en el clima político, donde la violencia política contra las candidatas mujeres no ha cesado. Pero bueno, pasemos a Colombia. La vicepresidenta de Colombia, la señora Francia Márquez, es quien denuncia un nuevo atentado en su contra. Veamos. En el tuit, vamos a ver el tuit. Sí, lo tenemos por acá, el tuit. No lo tengo aquí, no lo tengo acá. ¿Me pueden poner por favor en la pantalla? Si no lo tengo a la mano. No, aquí está, ahí está. Perfecto. Esto es lo que denunciaba Francia Márquez en su cuenta de Twitter. Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, en el Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por el personal antiexplosivos de la SUIN. Aquí dice que además, hace 20 horas prácticamente está colocado este tuit, el informe adjunto evidencia que se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida. Sin embargo, no dejaremos de trabajar día tras día hasta alcanzar la paz total que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía. Esto es lo que denunció Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Y ahora veamos parte de del emotivo discurso del presidente Gustavo Petro durante su visita en el Palacio de la Moneda en Chile, recordando la memoria del expresidente asesinado Salvador Allende y la influencia que tuvo en su vida. Veamos. Cuando aquí entraron disparando y acabaron
al primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más. No respetaban el voto popular. Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. A los sobrevivientes de la lucha por la democracia de todos los colores, de todos los países, para que hagamos un nuevo juramento como Bolívar. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones. De 100 años de soledad. Gracias. Un motivo abrazo también con Gabriel Boric, de dos generaciones completamente distintas, con distintas trayectorias políticas, por supuesto, la de Gustavo Petro y la de Gabriel Boric. Encuentro de dos generaciones alrededor de una sola figura, Salvador Allende, asesinado por la dictadura de Pinochet, quien se fue a la tumba sin el castigo correspondiente. Hasta aquí llegamos. Siempre quedará algo pendiente, por supuesto, pero nosotros intentamos cada día enfatizar en lo más importante que deben conocer nuestros pueblos para su desarrollo y su emancipación. Nos veremos esta noche de nuevo también en Clave Política. No se olvide a propósito de lo que ocurre en Perú y mañana nos vemos de nuevo aquí. Ahí nos vemos. Los enfermos pueden tomar homeopatía, ya sea que vayan a una cirugía, ya sea que tengan problemas de cáncer, ya sea que tengan enfermedades incluso incurables, se puede paliar perfectamente con la homeopatía y es muy amigable, no produce efectos colaterales. Entrevista con Aísa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. تخلق الصراعات السياسية هوة شاسعة بين الشعوب، فيما تخلق الثقافة مساحة للتفاهم والحوار. لا يوجد على الإطلاق أي نوع من أنواع الاحترام لأي نوع من أنواع الثقافة في الأماكن التي تواجدت الولايات المتحدة فيها. كانت تقضي على كل نفس ثوري. ¿Cuáles son los instrumentos de la resistencia cultural? ¿Cómo podemos fortalecer y afianzar nuestra inmunidad cultural en medio del bombardeo justamente? لاستعادة ذلك المجد المهم نجد هذه البرامج التي تقوم بين الميادين وتلسير قادرة على تنوير المجتمع والمضي فيه باتجاه تطويري تنموي حقيقي مؤنسا. Verdades, sábado por Telesur. Bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Yo soy Fabiola López y desde el bosque en el Parque Metropolitano de La Habana, Cuba, les invito a que nos acompañe durante media hora cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión,
ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @Zona Verde Telesur, nuestra página en Facebook Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico zonaverde@telesurtv.net. Veamos enseguida las noticias más detalladas.